los milagros de Jesús en la fe de los fariseos y en los gobernantes del pueblo de Israel. Le piden señal y dice, pero ¿qué más señal queréis? Claro que molaría mucho encontrar estas cosas, pero este no es el camino de la fe. Tenemos un Dios, y ayer lo comentaba un poco por encima en la escuela sabática, que se esconde y al mismo tiempo se deja encontrar. Se esconde porque a nuestro Dios no le interesa la idea de abrumarnos con su poder y condicionar nuestra libertad con su grandeza. ¿Sabéis el texto aquel que dice, es uno de mis textos preferidos, si no el preferido, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? Es verdad que Jesús es todopoderoso, pero no se doblan ante Jesús porque sea todopoderoso, sino porque no pueden cuestionar, y así se acaba el libro. Así empieza la serie del gran conflicto, y con la misma frase se acaba, porque todo el universo acaba declarando que Dios es amor. Porque a Dios no le interesa el sometimiento de sus criaturas, ni por la argumentación ni por el poder, sino que Dios, como os he dicho, se esconde un poco, pero se deja encontrar, y se deja encontrar en esta relación íntima que propicia el camino de la fe. Ayer comentaba también que hay 3 cosas que le han salido bastante bien al adversario, cuyo nombre no voy a mencionar. Uno es los negacionistas, los que piensan que Él no existe. ¿Cómo vas a defenderte de alguien que no existe? ¿Cómo vas a ir con precaución por un barrio en el que no hay delincuencia? La segunda cosa que le ha salido mejor que esta primera es el ateísmo. Él ha conseguido que mucha gente no crea en Dios. Claro, yo siento mucho respeto por mis hermanos ateos, porque si yo no hubiese tenido el privilegio de conocer al Dios de la Biblia tal como lo enseñan las iglesias evangélicas, sencillamente yo no podría ser creyente. Y si no fuese creyente, por improbable que fuese algo, tendría que llegar a la conclusión de que, aunque sea improbable, ha tenido que pasar. Porque si Dios no existe, o inventaría que algún extraterrestre, que en el fondo sería Dios. Pero esto no es lo que le ha salido mejor al adversario. ¿Sabéis en lo que ha sido muy brillante? El más brillante, en conseguir que los que creen en Dios, creamos en un Dios que no existe. En un Dios retributivo, en un Dios airado, en un Dios cruel, en un Dios pagano, porque todos los dioses paganos se contentan con el sacrificio de seres inocentes. Y muchas veces habréis oído que la justicia de Dios exigió la muerte de un ser inocente. Cuando en realidad, ¿quién estaba colgando de la cruz desnudo? ¿Quién colgaba de la cruz desnudo? ¿Y quién era Jesús? Y llamarán su nombre admirable, consejero. ¿Qué más dice? Dios fuerte y Padre eterno. Este es el camino que Dios elige. Claro, el jovencito que yo fui con pelo largo, que su madre oraba para que me cortase el pelo, no os voy a decir el nombre del pastor porque todos lo conocéis, pero fue a la universidad convencido que los dinosaurios no habían existido. Luego, en la convención que tuvimos en Arnedo, pues el doctor Ron me regaló un trocito de huevo de dinosaurio, ¿no? La ignorancia, el negacionismo no nos ayudan. ¿Cuántas veces he oído ridiculizar a nuestros hermanos ateos con argumentos patéticos en las iglesias? Es que nosotros tenemos responsabilidad en esto. Porque, fijaos, pero pensadlo bien, 2000 años de cristianismo sin Cristo nos llevan a la situación en la que estamos. Porque en una de las... Bueno, es que soy asiduo de Cele, ¿no? En una de sus predicaciones hablaba de todos los científicos que han sido creyentes hasta hace poco. Pero llega un momento que sostener la fe de un Dios que no existe se hace incompatible con la razón. Y aunque los descubrimientos científicos no harían más que levemente apuntalar la fe, sí que doy gracias porque en nuestra iglesia hay gente que es capaz de investigar en caminos que se nos escapan. No para motivar nuestra fe,
sino para confirmar nuestra fe. Es como que Dios nos guiña el ojo. Y cuando resulta que las cosas no armonizan, no pasa nada. Se estudia más, se investiga más o se busca a alguien que sepa más. Y este es el ministerio de Naturalia. Generar espacios donde nuestros hijos puedan armonizar lo que aprenden con lo que creen. Muchas veces es fácil, ¿no? El tema de la complejidad, no me diréis que no ha molado mucho. Yo soy de letras, pero he tomado apuntes, ¿no? Es decir, yo no necesitaba esto para creer en el diseño inteligente, pero como que ahora lo veo más imprescindible, ¿no? Decir, no sé, tantos millones de cada uno de los elementos para que al final se haga uno de los elementos que se ha de ensamblar con otros. Como que... yo tengo otra cita paralela del Anthony que decía, es que me doy cuenta que no tengo suficiente fe como para creer que esto ha pasado por casualidad. Y claro, esto es como si el Papa se convirtiese en el adventismo, porque Anthony había escrito ya 70 libros de ateísmo filosófico. Este es el ministerio de Naturalia y lo desempeña desde hace casi medio siglo. De hecho, desde hace medio siglo, pero como institución desde hace menos de medio siglo, pues generando una publicación que es nuestra revista, generando actividades como estas, de las que estamos absolutamente agradecidos a Dios, porque nosotros no queremos focos ni estas cosas, queremos ser útiles. Y si la Iglesia de Huesca no ha sido capaz de capitalizarla más, no es por nosotros, pero vosotros habéis tenido la oportunidad de invitar a otras personas para que participen de una dinámica y nosotros nos hemos sentido súper acogidos aquí, súper a gusto. Entonces, muchas gracias, Cele, porque desde el principio siempre hemos sido compañeros. Y desde hace por lo menos 20 años siempre he sentido, no es un discurso de despedida, pero nuestra directiva acaba aquí, ¿no? Siempre he sentido que Dios me llamaba a apoyar tu ministerio. Y siempre me he encontrado con una amistad tan fuerte y tan respetuosa. Es una pasada, Cele. Así como yo parece que sepa más de lo que sé, Cele siempre pasa que parece que sepa mucho menos de lo que sabe. Por eso le he dicho que tiene que subir aquí. ¿Vale? Muchas gracias. Santi, ¿dónde estás? Sí, Santi y María José. Os lo he dicho muchas veces. Para mí, vosotros sois un referente. Gracias a Dios por vuestro ministerio, por vuestro compromiso, por vuestra amistad, por vuestra coherencia. A Jordi lo veo como a mi hermano mayor. Es que iban en la misma clase, ya te lo dije. Gracias, Jordi, por estar aquí, por tu ilusión. Gracias, Dalis y David, por un trabajo tan complicado en situaciones difíciles, de las que yo apenas soy conocedor, pero por detalles que me vais contando, gracias por vuestra dedicación y por vuestro compromiso. Y gracias a Josep. Lo de Josep es una pasada, porque ya cuando era mi alumno, bueno, era mi alumno, digamos, jerárquicamente, porque no sé quién aprendía de quién. Bueno, yo sabía algo más que él de algunas cosas. Ya destacaba por la organización, por la disciplina en el trabajo, por el estudio. Sí, eras así, Josep. Y ahora tengo la suerte que, aunque yo soy el director general, él es mi director, tengo la suerte que es mi jefe. Y le he dicho muchas veces, y lo digo en los claustros, nunca había tenido un director como Josep. Gracias, Josep, por tu trabajo. No me mires. Gracias por tu trabajo de investigación, por haberlo dejado todo. Cuando yo le pedí de parte de Cele venir aquí, era una situación muy difícil en el colegio. Él tendría que haberme dicho, Joan, no puedo, y me dijo, contad conmigo. Y así funciona Naturalia, con el compromiso y la dedicación de la gente. ¿Va a impactar mucho en nuestra fe? En la mía no, pero a lo mejor en la de nuestros hijos sí. A lo mejor les dice, oye, no somos tan pueblerinos como parece. Tenemos algunos argumentos, algunos indicios. Esta parte es la que no se tenía que grabar. Y ahora sí que empezamos con un coloquio en el que van a salir los tres, tú también, Cele, y vosotros... Vamos a poner 3 sillas aquí para que estéis cómodos. Sí, ya podéis proceder. Y vamos a aprovechar que tenemos 3 sabios entre nosotros. Debe haber más, pero los que van a subir aquí son 3 sabios, que son tan sabios que cuando una cosa no la sepan dirán, no la sé. ¿No os habéis encontrado a veces gente que se burla de los evolucionistas en la iglesia sin tener criterio? Digo, ¿pero cómo te atreves a burlarte de alguien que se ha pasado la vida estudiando? Vamos a aprovechar esta oportunidad. O aquí arriba, las ponemos de hermana, gracias. Cele, ayuda a nuestra hermana. Y os dejo el micro. Porque me has nombrado, que yo de sabio nada.
No me considero digno de estar aquí arriba. Precisamente la grandeza de las personas se mide por eso, por su humildad. A ver si voy a salir centrado yo. Es por orden de estatura, La simetría. Los físicos es que toda la simetría es lo que tenemos. Preguntas. Yo actuaré como moderador. Dispara. Sin piedad. Bueno, sabios al menos parece que sois sabios. Porque habéis demostrado un poco estos días. Bueno, os quería preguntar, hablando de lo que habéis hablado estos días, de la complejidad, ¿no? Desde los elementos más simples hasta lo que explicabas de la célula. Una crítica que se nos hace al diseño inteligente es que cuando llegamos a la conclusión de que esto tiene que ser hecho por alguien o por una entidad o lo que sea, lo que en realidad estamos haciendo es dar una patada al balón hacia adelante, ¿no? Porque claro, ¿cómo sería esa inteligencia? ¿Sería más compleja que lo que observamos? ¿Necesariamente o esa inteligencia estaría hecha de materia también, como lo que, y de energía, que es lo que observamos? ¿De qué estaría hecho Dios en ese sentido, ¿no? Entonces, pues un poco plantearos esta cuestión, a ver qué pensáis al respecto. Creo que tiene ese razonamiento en parte tiene una cierta razón de ser. O sea, tú desplazas el problema a una entidad que no puedes entender. O sea, nosotros planteamos, o los científicos evolucionistas plantean, bueno, hay vida, ¿cómo se ha generado esa vida? Entonces, en esa reflexión excluyen a Dios, porque es una ecuación que no pueden investigar, no pueden analizar y no se pueden sacar conclusiones. Entonces la sacamos. Los creyentes, ¿qué hacemos? Observamos la naturaleza, observamos la complejidad y decimos, esto por azar no puede ser. Es demasiado complejo para que se den las condiciones para que sea posible. Entonces decimos, es una mente privilegiada que ha creado Dios. Entonces, claro, evidentemente a Dios no se le puede investigar empíricamente ni científicamente. Entonces, la pregunta que puedes hacer, ¿cómo se ha generado Dios? ¿De dónde viene? Pero, claro, al desplazar la respuesta a Dios, no das una respuesta científica, y eso es verdad. Entonces, haces un acto de fe. Entonces, tanto el creyente como el no creyente, en su reflexión acaba haciendo un acto de fe. La fe puede ser en una entidad que tú no puedes analizar científicamente ni puedes comprender, no sabes de qué está generado, no sabes si está sometido a ninguna ley de la física a la cual nos estamos sometidos nosotros, y también, y esto me meto en un campo que yo desconozco más, Santiago sabe más que yo mucho más, sabemos que la física que nosotros entendemos es una física más newtoniana que no la física que Einstein nos propuso, pero ahora ya se están descubriendo algunas cosas que Einstein afirmó están entredicho en cierta medida o no se sabe muy bien. Entonces, claro, las respuestas que damos los seres humanos a cierto nivel se nos escapan. Hablar de Dios se nos escapa totalmente. Entonces, en ese sentido sí que es una argumentación. Pero el que no cree en Dios hace una fe ciega en que todo eso se ha podido generar por azar, por casualidad, y no hay ni una intencionalidad. Bueno, la fe, siempre el ser humano acaba aportando un cierto grado de fe en cualquier decisión que toma, pienso yo. En la misma línea, yo abundaría personalmente en la idea de que Dios no está en la ecuación científica, de entrada, porque la ciencia lo que hace es estudiar la naturaleza con la naturaleza. Y Dios lo que nos puede hacer es despistarnos, y os puede resultar sorprendente lo que estoy diciendo. Puede despistarnos y puede ayudarnos. Yo recuerdo, pues, por ejemplo, a un Abraham Tremblay, ¿no? Iniciando en la zoología comparada, en la zoología experimental, cómo él tiene como acicate a Dios, pero Dios no entra en la ecuación, sino que Dios es lo que él quiere entender y a lo que él se quiere acercar, que creo que es para lo que a nosotros también nos sirve la ciencia, para que ya dentro de nuestra fe ver si nos podemos acercar aún más a él. Y entiendo que es así porque por fe creemos que es su obra. Y a Tremblay se le reconoce eso. Con la historia de la ciencia le reconoce, curiosamente, porque siempre
o es muy frecuente que se diga que la religión es un entorpecimiento, ¿no?, para el mundo científico, reconocen que para él es un acicate, pero él nunca introduce a Dios en las ecuaciones con las que tiene que explicar, sino que Dios es lo que le impulsa a buscar y a estudiar en ese espacio que llamamos ciencia, ¿no? Es decir, buscar respuestas de cómo funciona y cómo es la naturaleza, pero desde la naturaleza. Probablemente él diría que Dios habrá puesto las leyes y yo lo que investigo son esas leyes, pero sin introducir a Dios. ¿Por qué? Porque efectivamente si colocamos a Dios en determinados puntos, lo que podemos es distorsionar nuestra visión de la naturaleza en función de un prejuicio. Entonces a mí no me parece mal y me parece acertado que permanezca al margen. La mayor parte de esos científicos a los que se refería antes Joan, que en alguna ocasión, frente a quien dice no se puede realmente ser un verdadero científico y creer en Dios y creer que ese Dios además actúa en tu vida, esos científicos sí pensaban en general que Dios actuaba en su vida y al mismo tiempo no incluyen, cuando leemos sus trabajos científicos, no incluyen a Dios constantemente para decir Dios ha hecho, Dios, sino que ellos buscan cómo funciona la naturaleza desde las leyes que hay en la naturaleza. Y a mí me parece, desde luego, lo más acertado para que todos, además, podamos hablar de lo mismo, que tengamos una base común sobre la que hablar. Dios es algo que yo he experimentado y que yo siento. A lo mejor el otro no lo siente. Pero cómo son y cómo funciona la naturaleza podemos entender, porque utilizamos el mismo método para entenderla, que funciona de un determinado modo. Y yo puedo dar a expresar, ¿no?, el cómo eso a mí me ayuda a creer más. Lo que antes ha puesto Josep Antoni de Antoni Flew, es que es un tipo, es muy especial. Él recomendó el libro, yo también lo recomiendo, creo que el que lo haya leído es cortito. Y este hombre, ¿conocéis a Richard Dawkins? Lo digo porque Richard Dawkins es a lo mejor más conocido que Antoni Flew. Bueno, pues Richard Dawkins y Antoni Flew trabajaban juntos en la cuestión del ateísmo. Trabajaban juntos los dos. Antoni Flew se descolgó de la cuestión. ¿Por qué? Pues porque en la ciencia él atisbó que había algo más. Bueno, no tengo mucho más que añadir al que habéis dicho vosotros. En efecto, por lo que tú comentabas, de qué puede estar hecho Dios, ¿no? Evidentemente, si Dios es el creador del universo, no puede estar hecho de lo mismo que Él ha creado, ¿no? No puede crearse a sí mismo. Digamos que entraríamos ahí. Entonces, ¿qué es Dios? Pues no lo podemos comprender. Tiene que estar por encima de su creación, por encima del material que ha utilizado para, ¿no? ¿Cómo creó Dios el universo? Hizo así, y esa gran explosión, podemos pensar, y se empezaron a formar las primeras partículas, y luego las primeras galaxias se empezaron a reunir, como veíamos en el vídeo, en el planetario anoche, reunir ese polvo estelar para ir formando las estrellas y luego los planetas. Todo eso es una suposición que los científicos hacen de cómo pudo crearse el universo, cómo pudo ir formándose pues todo lo que conocemos. ¿Pudo hacerlo Dios así? Sí. ¿Lo pudo hacer de otra manera? Pues quizá también. Pero lo que está claro es que Dios no puede ser un ser material como somos nosotros, ¿no? Y por otra parte, ahora estaba pensando mientras hablabais que hace unos años en la comunidad de los físicos se creía que con los últimos descubrimientos y las últimas teorías, Einstein, Bohr y demás, se iba a llegar en pocos años a dar ya una ecuación que explicara absolutamente toda la realidad. Bueno, eso se ha visto que eso es completamente improbable, que lo que sabemos es la puntita del iceberg y que tenemos que terminar diciendo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, nuestra fe
en la ciencia, en de que la ciencia será quien tendrá la última palabra y explicará absolutamente todo, pues tiene que ser bastante relativa, hoy por lo menos, ¿no? Es nada más lo que quería. ¿Alguien más desea alguna pregunta? Yo tengo muchas, pero por daros paso. Que sea fácil, que hasta ahora han contestado bien. Claro. Bueno, lo que quería realmente preguntar es, las personas que no tenemos la oportunidad de tener las cosas tan claras como ustedes, porque bueno, ustedes han avanzado en la ciencia, han investigado, se han documentado. Solo nos basta la fe a nosotros, porque no tenemos los argumentos, no tenemos la facilidad de investigarlo desde la ciencia como ustedes. Entonces, en ese sentido, la ciencia que intenta de descubrir que Dios es real y que bueno, que apoya de alguna manera la fe. Parece que la ciencia de alguna manera nos ayudara a aumentar la fe en algún momento, pero luego la fe viene de Dios, es un don de Dios, no es producto de lo que nosotros podemos comprobar, ¿sí? Entonces, ¿qué haremos nosotros en ese sentido? Pues que yo estoy seguro que ustedes que tienen la ciencia creen más en Dios que nosotros, porque tienen cómo apoyarlo, pero los que no tenemos la ciencia o no la entendemos, solo nos basta la fe. Llego al mismo punto. Yo creo que la fe nunca puede estar fundamentada en argumentos. La fe no deja de ser una aceptación ciega de una cosa que no puedes demostrar. A mí me gusta un filósofo danés que se llama Søren Kierkegaard, que seguramente habéis oído hablar de él, y él habla del salto de la fe. Y el salto de la fe es precisamente saltar al vacío, sin tener la certeza de que tienes algo debajo que te sustenta. O sea, Tomás le pidió a Jesucristo una prueba y él tocó y dice, te he tocado y por eso creo. Y yo creo que nosotros no podemos buscar eso. La fe se ha de sustentar en una decisión personal y no el hecho de que puedas tener un conocimiento un pelín superior que la mayoría de alguna cosa no hace que puedas tener necesariamente más fe. A lo mejor puedes estar más alejado de Dios, porque la fe es una cosa que no se puede constatar materialmente. Lo único que sí que sucede es que cuando tú eres sincero y te acercas al libro de la revelación, que es la naturaleza, te puedes sentir más cerca de Dios, puedes ver sus maravillas y puedes percibir esa maravillosa y esa grandeza de Dios. Pero eso solamente va a ser posible si la fe es una cosa previa. La fe no se va a generar porque tú te acerques a la naturaleza. Creo que el proceso es inverso. Tú tienes fe y cuando tienes fe percibes a Dios en muchas cosas. Si no la tienes previamente no lo vas a percibir. Por muchos argumentos que te den. Yo han hablado de los fariseos. ¿Cuántos creyeron en Jesús viendo todas las maravillas que ha hecho Jesús? ¿Cuántos creyeron del pueblo de Israel cuando salieron de las plagas de Egipto, cruzaron el Mar Rojo? Tuvieron muchos argumentos empíricos y eso no nos acercó a Dios. Entonces los argumentos desgraciadamente no nos acercan a Dios. La fe es otra cosa muy diferente. Y si alguien piensa que porque sepa y lo que sepa es muy poco, va a tener fe, creo que no es verdaderamente fe, es otra cosa. Pienso, Yo totalmente de acuerdo y además pensaba en las palabras de Joan, Josep Andoni las ha repetido, y es que nosotros somos a prueba de argumentos. Entonces lo que hace falta realmente es tener la relación, hemos establecido una relación. Y eso es lo que nos hace creer en lo que puede ocurrir, ¿no?, con esa relación. Sí, devuelvo a palabras de Joan, porque creo que lo ha expresado muy bien, sobre todo es
cuando no se sabe de algo, no pretender saberlo, porque entonces estamos dando un mal testimonio y no estamos presentando lo que queremos presentar. Si yo no soy capaz de argumentar científicamente, no tengo ni siquiera que pretenderlo. Desde mi punto de vista, hay quien sabe menos cuestiones científicas en algunos aspectos que yo, a lo mejor, pero no son esos... No es eso lo que hay que transmitir a alguien con quien vayamos a dialogar sobre el asunto. Yo creo que es tan sencillo como expresar lo que uno siente y lo que uno ha sentido. Y si alguien dice, pues mira, yo es que no lo sé, es verdad que me estás hablando de algo que yo desconozco. Yo lo que ocurre es que siento las cosas de esta manera. Es mucho mejor que decir, no, pero si es que los monos tienen 4 patas y nosotros tenemos 2. Claro, es que alguien lo escucha y tiene un poco de formación y lo que piensa es que piensa quien lo diga que es un ignorante, y el resto de su discurso, por muy válido que sea, no va a llegar a ninguna parte. Entonces, debemos ser capaces de decir, como comentabas tú, Santi, que solo sé que no sé nada. Es así de sencillo, ¿no? Como soy el último, es lo que menos tengo que decir, y además lo agradezco mucho, porque mientras ellos hablan yo puedo pensar un poco y prepararme mejor la respuesta. No, así está muy bien. A ver, recuerdo una frase de Louis Pasteur. Recordáis que fue un gran médico y un gran científico. Él era creyente. A veces incluso fue motivo de burla en su época por parte de compañeros o por parte de incluso alumnos, pero él tuvo una frase, y recuerdo una frase suya, que es: un poco de ciencia nos aleja de Dios, pero mucha ciencia nos acerca a Él. Curiosamente, él se expresó de esta manera. Claro, es que él era creyente, y entonces cuanto más conocía, más se sentía cerca de Dios. A lo mejor, si él no tuviese ese pozo de fe, pues no vería las cosas, no hubiese visto las cosas de la misma manera, ¿no? Un poco en la línea. Pero por otra parte, lo que tú comentabas, ¿cómo es posible, si la fe viene de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible que unos crean y otros no, verdad? Eso es algo que, desde luego, yo no tengo la respuesta. Yo quisiera creer que Dios nos ha dado la capacidad de creer a cada uno, y que luego esa capacidad la hemos desarrollado o no, en función de la educación que hemos recibido, del entorno en el que hemos estado. No lo sé. Ya es meterme en un terreno que no lo conozco y que sería especulativo, ¿no? Me gustaría que todos creyeran, claro, igual que yo creo. La paz que me da el saber que hay un diseñador, la paz que me da que esa idea me ayuda a encajar mejor las piezas del puzzle, eso me tranquiliza mucho, ¿no? Un poco lo que quiero decir. Bueno, yo más que una pregunta quería reflexionar algo, y es que después de jornadas creacionistas, después de estar en charlas del GRI, lo que he aprendido de vosotros y de otras personas que trabajan para el creacionismo es el hecho de que tenemos que ser respetuosos, no ser contundentes, o que a veces pensamos que como somos creacionistas sabemos más que otras personas, y creo que eso para nada. Yo creo que el que quiere encontrar a Dios lo va a encontrar, el que no. Y yo muchas veces me sorprendo de cómo puede ser que un médico que sabe cómo funciona el ojo humano, por decir algo, ¿vale?, no crea en Dios. Pues no cree en Dios porque no quiere creer. Y por mucho que nosotros le expresemos o le mostremos la ciencia, no lo va a creer. Todo lo que encontramos en la ciencia nos va a ayudar a encajar, como dice Santi, las piezas para llegar a Dios, sí, pero porque nosotros queremos llegar a Dios. El que no quiera no va a llegar, y tenemos que ser respetuosos porque nosotros no sabemos más, considero, que otros científicos, ¿no? Sí.
¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. Pero quiero que el último en responderme sea Cele, porque ya hemos hablado alguna vez de esto. Entonces, a ver, la impresión que vosotros tenéis como científicos, ¿se tiende a analizar todo lo que encuentras o a encontrar lo que buscas? No sé si me estoy explicando. Vale. Desgraciadamente todos tenemos unos preconocimientos y una cosmovisión del mundo y de la realidad. Nosotros no somos una mochila vacía, tenemos todos nuestra mochila. Nuestra mochila es donde hemos nacido, quiénes han sido nuestras circunstancias personales, qué familia hemos tenido, dónde hemos crecido. Eso condiciona nuestras ideas. Todos tenemos nuestras ideas preconcebidas. Entonces, cuando uno hace ciencia, teóricamente la ciencia no es aséptica, no nace en el vacío. Tú cuando estudias te inculcan unas ideas, una cosmovisión, una forma de ver. Cambiar una teoría o una forma de ver cualquier aspecto de la ciencia no es fácil. Hay rechazo. ¿Es deshonestidad? No. Es que te han inculcado unas cosas de tal manera que ver las cosas de forma diferente cuesta mucho. Y la ciencia es una demostración que ha habido cosas que han ido cambiando y que ha costado mucho cambiar. Y han ido cambiando, pero a veces ha sido necesaria una generación de nuevos científicos con una mochila diferente para cambiar. ¿Eso quiere decir que se hace mala ciencia? No, pero cuesta mucho. También es verdad que a veces cuando uno hace ciencia busca lo que quiere encontrar. Y a veces ha habido manipulación de la ciencia y eso no es ciencia, es pseudociencia. Porque yo he ido a analizar un hecho, he ido con una idea preconcebida y al hacer el análisis de esa realidad busco obtener la respuesta que yo quiero. Pero eso no solamente pasa al hacer la ciencia, eso pasa cuando a veces nos acercamos a la Biblia. Hacemos lo mismo. Yo tengo una idea y quiero encontrar en la Biblia ese argumento para esa idea mía preconcebida. El otro día, curiosamente, y ahora que hacéis esta pregunta, leí un libro y una teóloga decía lo siguiente: cuando me acerco a la Biblia, ¿cómo me acerco? La dejo que habla y yo intento recibir aquello, aunque no me guste, o en cambio la encorseto para hacer decir lo que no dice. Y esto pasa en la ciencia, somos humanos. Eso nos pasa en todo lo que hacemos. Entonces, lo que sí que habríamos de ser es honestos con nosotros mismos y a veces cuando vemos cosas que no sabemos explicar, decir, esto no lo entiendo, yo veo la realidad, creo en la palabra de Dios, pero hay cosas que no tengo argumentos para dar. Como decía antes, a veces ridiculizamos. Esto a mí me ha molestado mucho porque un señor que lleva toda la vida estudiando sabe mucho más que yo en muchas cosas. Pero al final nosotros tomamos decisiones. Podemos tomar decisiones. Nuestro objetivo no es convencer a los demás, no es hacer apología, sino plantear lo que creemos y plantear nuestra fe. El sembrar nos pertoca a nosotros, no el recoger. Y a veces confundimos esto. Y nos molesta y esperamos respuestas inmediatas. Los caminos del Señor son inescrutables. ¿Qué sabemos nosotros de lo que decimos en un momento? ¿Qué consecuencias se pueden derivar? Lo que sí que hemos de ser es coherentes con lo que creemos y defenderlo sin entrar en polémicas. La polémica yo creo que no es constructiva nunca. Sí, venga, vamos a seguir con el orden. Vamos. Yo creo que, bueno, él lo ha dicho, es el factor humano, es decir, no tiene más. La ciencia lo que intenta es desbrozar todo lo que puede, lo que no sea objetivo, pero al final hasta qué punto puede hacerlo. Thomas Kuhn, un filósofo de la ciencia, introduce, otros lo habían pensado también, pero él es el que aparece, ¿no?, en la historia de lo que es la filosofía de la ciencia, Thomas Kuhn, con su libro La estructura de las revoluciones científicas. Y ahí dice, ¿cuándo se producen revoluciones? Cuando hay un grupo de científicos que es capaz de dar el salto. Los otros no lo eran, ¿por qué? Porque no sabían, no, porque estaban ya viciados y prejuiciados, como lo estarían los de la siguiente revolución científica y como lo estamos nosotros, porque es inevitable absolutamente. Lo que ocurre es que hay que reconocerlo, es el factor humano, no podemos ser absolutamente objetivos. Y ya digo que la ciencia intenta constantemente mejorar
el modo de hacer ciencia para intentar eliminar todo aquello que no sea objetivo. Por ejemplo, se hacen ensayos, una vacuna o un medicamento, lo que se llama doble ciego, que es que ni quien toma el medicamento, ni quien le da a tomar el medicamento, sabe lo que hay allí. Lo analiza un tercero, porque si lo hago yo directamente, aunque no se lo digo al paciente, claro, pero puede influir incluso en el gesto. Ya le puede estar diciendo de manera inconsciente. Entonces, todos debemos ser conscientes de eso, tanto desde el punto de vista de la ciencia como desde el punto de vista de la fe, como estoy de acuerdo con lo que ha comentado Josep Antoni. Eso puede ser así. Triste entre nosotros el querer, pues algo se ha dado ahí de pincelada. Nos encantaría tener las huellas de los dinosaurios. Yo siempre digo lo mismo. A la final aparece el tema de los dinosaurios. Estés hablando de cómo es el universo, de cómo está, a alguien le llama la atención. A mí me parece normal. Cuando terminas de dar las explicaciones, que es lo que se sabe, que es probablemente muy poco o nada, yo siempre tengo la sensación de que lo que se busca realmente a la final es que te digan: hemos encontrado un fósil con un dinosaurio y una persona encima montada. Claro, eso no lo hay. Es todo mucho más sutil. Uno ve indicios de que pudo ocurrir las cosas de un modo diferente a como se interpretan, pero eso no lo vemos. Entonces no podemos nosotros forzarlo. Había huellas de dinosaurios con huellas humanas en el río Paluxy, etcétera, y aparecen en libros y sigue apareciendo. Cuando se analizan, eso no existe. Y quien lo hace está mintiendo, probablemente a propósito o probablemente, pues inconscientemente. Algunas de aquellas huellas estaban lavadas muy bien, tan bien que no sé si le estaban un poco lijadas, de manera que pues que no se pueden dar esos argumentos porque se vuelven contra nosotros, y a la final ese testimonio de Jesús, que es el que quieres dar, estás dando un testimonio lastimoso de qué, no sabemos de qué. Lleguemos hasta donde podemos. La ciencia lo intenta, tiene un grado de éxito, como decía Josep Antoni, sigue habiendo cosas que se cuelan y que hay que retirar artículos. Si vieseis ahora en la prensa, se están retirando artículos de una serie de científicos que unos ahora dicen que no conocían al otro con el que habían firmado el artículo, y que, bueno, pues cosas humanas, las miserias humanas ocurren en ciencia, ocurren en religión. Nosotros yo creo que tenemos que tener mucho cuidado desde los dos puntos de vista. Tengo que decir algo, ¿no? Sí, nada más comentar que, como expresabais antes, todos somos humanos, pero hay una diferencia. Los científicos intentan ser honestos, o sea, digamos, la comunidad científica defiende que la ciencia es honesta y que la interpretación de los hechos se ha hecho de la forma más honesta posible. Eso no quiere decir que por intereses económicos o porque se financie cualquier investigación o lo que sea, haya manipulaciones y haya falsificaciones, etc. Lo triste es que nosotros debiéramos ser representantes de la honestidad, porque Dios es lo que nos recomienda que seamos, ¿no? Es decir, lo que me parece inaceptable es una falsificación de huellas humanas al lado de dinosaurios con la pretensión de ayudar a Dios. ¿Cómo ayudar a Dios mintiendo? Por favor, eso se vuelve, como tú decías, en contra de nosotros. Si en algo tenemos que ser los creyentes ejemplo, es en honestidad y en humildad, porque Dios es lo que requiere de nosotros. Y quizá por ahí a lo mejor podemos dar nuestro testimonio, ¿no? Con humildad y con honestidad. Bueno, quería resaltar algo, y es que, por ejemplo, si observamos aquí a nuestro alrededor, vemos evidencias de que por fuera
prácticamente tenemos razas, costumbres totalmente diferentes, ¿cierto? Pero genéticamente y bioquímicamente, como nosotros sabemos que tenemos una maquinaria compleja, ¿cómo podemos demostrar de que tenemos un Dios creador que hizo a Adán y Eva y que hoy en día, pues nosotros también podemos demostrar de una manera de que somos venimos siendo hijos de Dios y creación de Dios? La diversidad, no entra en contradicción con que Dios nos haya hecho así. Dios, según los creacionistas, en su infinita sabiduría, ya dotó a esa maquinaria molecular compleja de la capacidad de variabilidad. De hecho, los seres humanos la hemos aprovechado. Si pensamos en los perros, ¿cuántas razas de perros hemos generado? ¿Hemos sido creadores? No, la diversidad estaba, ese potencial genético existía. ¿Cómo Dios lo hizo? Lo que sabemos a día de hoy es que cuando cambias las condiciones ambientales y sometes a una cierta presión, los seres vivos, muchos de ellos se adaptan a esas condiciones. No hay una creación, esa capacidad de adaptación existía. Lo que hemos de diferenciar es entre lo que es la microevolución, esa capacidad de adaptación, a la macroevolución. La macroevolución es el cambio de una especie a otra. En cambio, está demostrado científicamente que la microevolución se produce. Y a veces se produce de forma sorprendente, hasta de tal manera que los propios evolucionistas no son capaces de explicarlo satisfactoriamente. Entonces Dios, en su infinita sabiduría, creó seres con esa capacidad de variabilidad y de adaptabilidad a las condiciones ambientales. Y eso existe y está demostrado. Entonces esa variabilidad no nos aleja de Dios. Nos habla de un Dios que es infinitamente sabio, que ha generado unos seres que pueden cambiar en función de las circunstancias que los rodeen. No pasa nada. Sí, desde mi punto de vista hay una parte que es perfectamente comprensible y que es perfectamente asumible, y es una variación que desde luego es bastante superficial, a pesar de que nos parezca muy grande. Hablamos de razas, ¿no? Pero es posible que ya lo sabéis, ¿no? En esto de la genética, pues puede ser que Santi no me pueda dar su sangre para una transfusión, pero alguien que es de raza negra sí me la puede dar, y viceversa. Es decir, que el color es un aspecto, ¿no?, de la genética, pero en el conjunto venimos siendo prácticamente iguales, ¿no? O sea, muy parecidos. Y hay una variabilidad. Yo creo que Darwin, el gran logro de Darwin es poner de nuevo en valor lo que es la variación de los seres vivos. Porque curiosamente se venía últimamente, en su tiempo, admitiendo y pensando que lo que había era unas especies fijas. Era el fijismo. Pero es que es muy curioso, porque ya existía una tradición anterior en la que se creía que los seres podían variar. No estoy hablando de la variación de la sardina a la tortuga. Estoy hablando de la variación normal. Pero claro, es que, por ejemplo, al pensar en el arca, había quien creía que todas las especies y prácticamente todas las variedades tenían que entrar en el arca. Claro, eso todavía, fijaos que en el siglo, es que no recuerdo si finales del siglo XVII, siglo XVIII, pues un jesuita que escribe sobre el arca de Noé, un libro que es muy curioso y muy interesante, ya de aquella época, y él leyéndolo resulta que sí cree que hay variaciones en los seres vivos. Es que no hay ningún problema en ello. Como decía Josep Antoni, de algún modo en el material genético está las posibilidades de cambiar hacia algo similar, igual de funcional, aunque tenga unas ciertas diferencias, ¿verdad? Entonces, sin demostrarlo, que creo que Josep Antoni tampoco ha pretendido demostrar que la ciencia demuestra,
pero sí que hay indicios de cómo pudo ser en el caso de que fuese así como ocurrieron las cosas, ¿no? Que había algo ya predispuesto para que se pudiese variar. Que eso da opciones de supervivencia, evidentemente. Sí quería, perdonad porque me viene ahora mismo sobre el asunto de lo que es la impronta que deja el ser humano en aquello que va haciendo, y que, pudiendo parafrasear a Heisenberg, en cuanto tocamos algo ya cambiamos su modo el modo de percibirlo, ¿verdad? Es sobre la selección natural. Y viene a cuento de esto, porque es muy curioso que mientras que en Occidente entendemos la selección natural de una determinada manera, es curioso que los biólogos japoneses la entendían un poco de otra manera, y en lugar de una simple lucha por la supervivencia, era una cooperación por la supervivencia, y todo en función de su cultura, de su modo de ver el mundo y de su modo de pensar, porque creo que es algo interesante. Sí. Quiero decir una cosa más relacionada con esto. Nosotros cuando leemos los textos bíblicos, una primera cosa que hemos de tener claro es que no es un libro de ciencia. Dios no pretendía hacer ciencia. La Biblia es un libro atemporal, como hablábamos ayer con alguien, con un objetivo determinado, con el objetivo de acercarnos a Dios. Su objetivo no es hacer una demostración empírica ni biología. Cuando leemos los textos los leemos desde el siglo XXI con una mentalidad científica y con preconceptos que tenemos. Cuando la Biblia habla de especie no hemos de hablar del concepto de especie que tenemos nosotros a día de hoy, porque es un concepto del siglo XIX que no existía antiguamente. Entonces hemos de ser muy prudentes al leer los textos, no querer decirle lo que no quieren decir. Porque el que lo escribió no tenía nuestra ideología ni nuestra mentalidad, ni entendía las palabras de la misma manera que nosotros. Nosotros cuando traducimos un texto intentamos hacerlo cercano a nuestro texto, a nuestra realidad, perdón. Pero una traducción no deja de ser una interpretación. Y podemos utilizar palabras que en nuestro contexto quieren decir una cosa que en la antigüedad no decían aquello exactamente. Entonces hemos de ser prudentes en ese sentido. Porque, claro, cuando se habla del arca, presuponemos que las condiciones y que lo que había entonces era lo mismo que había hoy, y esto no tenemos ni pruebas en un sentido ni en el otro. Entonces hemos de ser prudentes siempre con lo que decimos. Es que alguna vez alguien me estuvo preguntando que si el diluvio, hablando pues del arca y eso lo recordé, que si el diluvio había sido universal o había sido solo donde estaba concentrado el ser humano. Porque él me decía, bueno, ¿tú te imaginas que el diluvio hubiera sido universal? Es decir, el planeta se hubiera convertido todo en agua, ¿no? Si hubiera sido universal. Todo el planeta se hubiera nuevamente vuelto a lo que era anteriormente. Un caos y todo, pura agua, como al principio. Entonces, quisiera aprovechar el vasto conocimiento que tienen ustedes para aclarar eso. He de advertir que hemos hecho varias jornadas monográficas sobre este tema. Solo os dejo dar una pincelada de 30 segundos a cada uno, porque si abrimos este tema nos quedamos una semana más. Entonces quizá la pregunta de nuestro hermano sirve para decir, hemos de volver a plantearnos otra vez unas jornadas en esta línea. Adelante. El texto bíblico no deja la menor duda de que va a ser una catástrofe de tipo universal. Las culturas antiguas todas tienen referencias a este acontecimiento, curiosamente. Entonces, bueno, lo que pasa es que nosotros estamos en una postura y la ciencia está en otra. Pero yo creo que el texto bíblico es muy claro en ese sentido. Y intentar demostrarlo no se puede demostrar. Estamos hablando de hechos del pasado y el pasado no se puede demostrar científicamente. No, se puede buscar en los restos que hay, ¿no?, del pasado para ver qué es lo que dicen. Y es complicado. Se necesitan otras jornadas, de hecho se han hecho, porque lo que hay que hacer es un análisis de los estratos, de las edades, etcétera, etcétera. Hay una interpretación creacionista, científica al respecto. ¿Es una demostración? No. No es una demostración. Hay unos indicios y, como ocurre con todo lo que viene del pasado, es tan fragmentario
Mis hermanos, que son más de físicas, que son ingenieros de un tipo o de otro, hablo con ellos y claro, se ríen porque dicen, bueno, es que tú lo que haces es ver qué es lo que hay en el vertedero y a partir de eso reconstruyes a la hora de buscar respuesta a estas cosas. No, es todo tan fragmentario y tan... Pero sí existe una explicación al respecto desde el punto de vista creacionista, que por supuesto el creacionista científico honesto entiende que, bueno, pues es algo sobre lo que trabajar, pero desde luego no una respuesta que se pueda dar definitiva. Bueno, pues quizá en las siguientes jornadas se puede ahondar más sobre esto, pero te daré quizá una pincelada nada más. Lo que nos narra Génesis, lo que escribe Moisés, es, digamos, el cuaderno de bitácora de Noé, ¿no? Va describiendo que durante tantas semanas llovió y al cabo de tal salieron los animales, etcétera, etcétera, ¿no? Y da poca información a tipo científico, que llovió del cielo durante 40 días, que las fuentes se abrieron, es decir, que salió agua de debajo de la tierra, igual que la que había arriba, y nada más. Científicamente, el meteorito que se entiende que fue la extinción de los dinosaurios coincide, y esto es adelantar un poquito, coincide con esa época, con lo cual lo puedes imaginar fácilmente. Un meteorito que impacta en el océano. No es necesario que las aguas crezcan hasta tapar las montañas. Un meteorito que impacta en el océano, ¿qué pasa? Una tsunami tremenda que puede barrer el planeta entero. Ya está. Y con eso elimina todos los seres vivos que habían en ese momento, ¿no? Entonces, pero esto también es una especulación, ¿eh? Después de desgranar una molécula, la composición química de lo que está hecho en nuestro organismo, o sea, para algunos es imposible no pensar que existe un ser superior. O sea, para mí, por lo menos. Es verdad que todos tienen su creencia y su forma de ver la vida, ¿no? ¿Vosotros conocéis a alguien que esta ciencia, o sea, la manera como os habéis presentado, ¿conocéis a alguien que haya afianzado su fe y haya aceptado a ese creador aunque no lo veamos? ¿Conocéis de manera personal? Yo personalmente no conozco a nadie que el hecho de estudiar la ciencia le haya llevado a Dios. Yo no conozco a nadie personalmente. Yo entiendo, y es una cosa que he comentado antes, y alguien lo ha comentado también, si tienes fe, el hecho de observar te puede acercar. Si no tienes fe de entrada, no necesariamente. ¿Por qué? Porque implica romper con una forma de ver la realidad y romper con lo que tú te han inculcado, has estado formado durante mucho tiempo, has de ser muy valiente. Anthony Flew, cuando dio el paso, por decirlo de alguna manera, su mundo cambió. Las críticas le llovieron por todos los lados y, claro, romper tu paradigma y cambiar cuesta mucho. Esto lo enlazo, no sé si es lo mismo, ¿no? Pero hace unos días coincidí con una familia que habían traído a sus hijos al colegio y me llamó la atención una cosa que me dijeron: ahora somos observadores del sábado. Una familia que no eran observadores del sábado. Y me lo decían, es que lo tenemos tan claro, pero me decían, trajimos nuestros hijos al colegio, a 3 hijos, y no lo veíamos. Y la hija, la última, salió hace 20 años del colegio y ahora me decían esto, ¿no? Entonces, cambiar con toda aquella rutina, con todas aquellas preconceptos, creencias que tienes, no es tan fácil. Implica mucho. Y esta familia había traído a sus hijos al colegio y uno de los hijos decía, pero papá, era muy evidente.
pues no lo veían evidente, ¿no? A veces lo que es evidente no es evidente. Nuestros ojos a veces están entelados de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay muchos científicos que quizá dar este paso es muy difícil y nos puede pasar a nosotros con otras cosas. El ejemplo, claro, de Anthony Flew es que es como paradigmático, ¿no? Es tan importante. Pero es verdad que él ya fallecido, él era hijo de un pastor. Es decir, también él en su bagaje tenía algo de eso, aunque se había rebelado, ¿no? Contra... Él lo cuenta, ¿no? Que no sé si es con 16 años o así, que él decide que él es ateo, ¿no? Y así sigue prácticamente toda su vida hasta el final. Y la ciencia pues le ayuda de alguna manera, ¿no? A cambiar su modo de pensar. Pero analizar es complicado porque él efectivamente ya estaba dentro un poco de la maquinaria, ¿no? de poder creer. Estaba al lado de ello. Entonces es complicado. Yo sí conozco a alguna persona. Una de las primeras jornadas creacionistas, y no recuerdo cuál, pero una persona se me acercó y me dijo: yo soy creyente por haber leído el libro Evolución o Creación de Fleury. A mí me sorprendió mucho, pero no lo sé, quiero decir, los caminos del Señor para darnos la fe, para aumentarla, para regarla y que fructifique, un poco en la línea que comentabas tú, Santiago, ¿no? De todos la tenemos, pero ¿se desarrolla o no se desarrolla? Pues este hombre me lo decía. ¿Qué año sería? El año 2006, 2008. Lo digo por un poco que era una de las primeras y él me lo comentaba. Sí, hay algunas personas que parece ser que pueden, efectivamente la ciencia puede ayudarles en eso. A mí simplemente, personalmente, es que me parece fascinante, me parece increíble. Quiero decir, yo cuando lo que estaba explicando tanto Josep Antoni como Santi, es que es alucinante, hasta tal punto de que el científico, claro, también está influido porque vive en una sociedad occidental donde ha oído hablar de Dios toda la vida. Entonces, ¿hasta qué punto el paso es muy grande o muy pequeño, ¿no? En ese sentido? Pero claro, las citas que ha presentado Josep Antoni de algunos científicos están multiplicadas por mucho, sobre todo en el ámbito físico, como decía Santiago. Parece que hay menos prejuicios al respecto. Hay muchos. Paul Davies, un astrofísico importantísimo, ¿no? Que escribe el libro La mente de Dios, una mente matemática, y donde dice, no sé cómo se ha hecho esto, pero cuando miro toda la matemática que hay detrás del universo, todos los detalles, pienso que no han sido fuerzas brutales las que han dado lugar a ello, ¿no? Y ahí lo deja, para que entendamos. Claro, él no llega a decir Dios, pero de algún modo él está creyendo en algo trascendente. Y así muchísimos físicos que de un modo u otro creen que puede ser así. Sí, no, como decía, personalmente no conozco a nadie a nivel personal, pero sí referencias de personas del mundo de la física, de la astronomía y tal, que sí se declaran creyentes. Bueno, si os parece, vamos a concluir ya. Decía en la introducción que hemos hecho que la idea es generar espacios donde nuestros hijos puedan conciliar lo que aprenden con lo que creen. No están dadas todas las respuestas, porque la fe, y es lo primero que hemos dicho, es el resultado de una relación íntima con el Señor. Pero sí que hay guiños que a veces la vida nos hace. En la revista de Naturalia encontráis que cada vez que sale, hay 3 o 4 hallazgos que parece que no, pero que muestran que la diversidad compleja está desde el minuto cero, etc. Muchas gracias por vuestra aportación, porque, como os decía al principio, es que si ahora se descubriese el arca, es que esto no variaría para nada mi fe, para nada. Me reiría un poco, pero no influiría para nada. Y es más, cuando veo vídeos como estos que circulan, me remueven por dentro, ¿vale?
porque digo, sois una fábrica de ateos, con la mejor voluntad. Pero está bien que nuestros hijos puedan ver que hay alternativas para interpretar la situación. Yo soy científico, pero soy científico de letras. He hecho varios estudios, pero de letras, ¿no? Entonces, no, es que a través de la ontogénesis, el lenguaje... Es que la evolución se presenta como una realidad, incluso en las carreras en humanidades, ¿no? Y es bueno que nuestros hijos sepan que hay maneras distintas de interpretar lo que vemos. Muchas gracias, porque en la Iglesia, le damos gracias a Dios, porque en la Iglesia tenemos gente que investiga y que comparte con nosotros. Y se merece un aplauso, ¿no?